Muy buenas noches y bienvenidos todos a Jugando Pelota Dura, esta vez nuevamente de bateador emergente. Y nuestro compañero y amigo y jefe, Ferdinand Pérez, se encuentra en recuperación y pronto va a estar con nosotros. Pero por el momento aquí estamos bateando. Y, por supuesto, con nuestro panel, esta noche nos acompañan la compañera Margarita Ponte. Saludos, Sin María, amigos televidentes. Buenas noches, Margarita. Y nos acompaña también Carlos Mercader. Carlos. Hola, buenas noches, Sin María. Buenas noches a Saludos. todo el panel y a todos los televidentes. Y Denis Pérez, editor en jefe de la Noticel. Muchas gracias a todos, buenas noches y feliz Navidad. Bueno, hay mucha preocupación por el aumento en los casos del COVID, ya vamos por el 19%, estamos hablando de que hay básicamente casi 30.000 personas que están contagiadas con el COVID-19. Vamos a ver qué es lo que hoy durante el día, el Departamento de Salud hizo una conferencia de prensa para abordar este tema y estas preocupaciones que hay en estos momentos y la posibilidad de que obviamente continúa aumentando dramáticamente los casos de COVID aquí en Puerto Rico, además de otras partes del mundo. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana el Departamento de Salud en relación a este asunto. Los casos positivos a COVID-19 en la isla no dan tregua. En solo 10 días, las autoridades médicas han detectado 27.143 casos. Ayer fue un día fuera del ordinario, en el que se estableció una cifra récord en términos de contagios. Estamos hablando de 7.048 casos positivos para una tasa de 18.9%, cuando hace solo semanas la positividad estaba apenas en un 2.6%. Y llegaron los siguientes datos. Escuche, un 92% de las personas contagiadas reflejan haber sido alcanzadas por la variante Omicron. Esto ocurrió en los últimos 3 días. Que la probabilidad de contagio en una persona no vacunada es 3 veces mayor en comparación con una persona vacunada. Y en comparación con una persona que tiene booster es 7 veces. Así que ciertamente la vacunación sigue siendo una herramienta importante para la disminución de transmisión. Bueno, para abundar un poco más sobre este tema y en el que todos estamos con muchísima preocupación, se encuentra con nosotros el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches a todo el panel. Saludos. Saludos, buenas noches. Doctor, esto parece que esto no tiene, no vamos a decir un detente, pero no tiene un control. ¿Qué es lo que realmente vamos a poder hacer en estos momentos cuando se nos están requiriendo pruebas, pero no hay pruebas suficientes? Entonces, no tenemos tampoco una idea clara de que si todos estos casos que estamos viendo aquí en Puerto Rico son Omicron, porque tampoco tenemos los detalles específicos. Pues mira, no hay escasez de pruebas. Lo que pasa es que, por ejemplo, se están haciendo sobre 50.000 pruebas diarias en Puerto Rico. O sea, que hay una demanda increíble. Omicron... Obviamente tú no tienes que secuenciarlos todos para saber, por el comportamiento que tenemos, ciertamente esto es Omicron. ¿Por qué? Cuando teníamos la variante Delta, que las 2 vacunas funcionaban y que teníamos 7 veces más protección y 16 veces más para ir a los hospitales, aquí se dieron conciertos, se dieron juegos, se dieron un montón de actividades y no hubo casos específicos de aumento, brotes de personas que no estaban vacunadas, uno que otro paciente vacunado que estaba inmunocomprometido. ¿Qué pasa con Omicron? Omicron es mucho más contagioso, es 4 veces más contagiosa que Delta, porque tiene la capacidad de entrar más rápido a la célula. Ya sabemos que con 2 vacunas no es suficiente y máxime cuando hay gente, por ejemplo, como yo, que ya hace un año se puso la vacuna, y obviamente ya tengo mi 3ª dosis, se sabe que con la 3ª dosis estamos 7 veces más protegidos de contagiarnos. O sea, no es que, y eso es que siempre sigue esta confusión entre todo el mundo, y es que obviamente no es que porque tenga la vacuna no me va a dar. No. Ni es que no me voy a contagiar, es que sencillamente si me da los síntomas van a ser más livianos. Vamos, pero sí me puedo contagiar. Claro, ahí lo que hay que ver es la severidad, ¿verdad? Y yo no quiero restarle porque todavía falta mucho camino por recorrer para poder predecir lo que va a pasar con Omicron. Al día de hoy tenemos 120 pacientes hospitalizados. Ciertamente ahora subió a 19.26 la positividad, con una incidencia de casos de 910 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es una gran cantidad de pacientes. Tenemos alrededor de 700.000 pacientes vacunados con las 3 dosis. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es importante, hasta tanto y cuanto el CDC no formule, ¿verdad?, otra nueva dosis, otra nueva vacuna,
tener que utilizar la vacuna que tenemos ahora mismo es importante y la tercera dosis reduce dramáticamente ese contagio con Omicron específicamente. Porque con la velocidad que se está, ¿verdad? El Omicron nos está contagiando. Esta semana se esperan unos 20.000 turistas que lleguen aquí a Puerto Rico. ¿Cómo vamos o cómo el Departamento de Salud va a poder controlar esto? Porque estamos viendo que en los cruceros están saliendo nuevamente, aun cuando le hacen las pruebas de entrada, están saliendo personas que se están contagiando dentro del crucero o llegaron al crucero y no tenían, no dieron positivo. Incubando. Sí, ahora mismo, incubando. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ciertamente 20.000 personas, 20.000 turistas. Ahora mismo estamos en comunicación con Joel Pizá, ¿verdad? Estableciendo qué estrategia es la que vamos a utilizar con los cruceros, máxime que ahora le están pidiendo vacunas, le están pidiendo pruebas, ver de qué forma nosotros entonces podemos reforzar esa entrada y obviamente esperar que diga, ¿verdad? Porque ante lo que está sucediendo, yo me imagino que el CDC tomará una decisión. O sea, ¿hay una posibilidad de que se cancele la parada de los cruceros aquí en Puerto Rico? Bueno, hasta ahora todavía nosotros no hemos tenido, ¿verdad?, ese tipo de comunicación. Sí vamos a tomar unas medidas específicas que yo estoy hablando con el secretario. ¿Cuáles son esas medidas antes de pasar al país? Bueno, ellos están haciendo pruebas, vienen todo el 100% de los pasajeros vienen vacunados, ellos van a exigir hasta, digo, hay algunos cruceros que van a ponerse más estrictos con lo de la tercera vacuna, pero eso es algo que todavía está en discusión. Doctor, le pregunto, 7.000 casos en un día es algo, una cifra impresionante. Eso ocurrió en el día de ayer. Casi 30.000 en 10 días, que eso es prácticamente una semana, ni hablar. ¿Qué me dice? ¿No a los eventos multitudinarios? No a los eventos multitudinarios. ¿No a los conciertos? No a los conciertos. ¿No a las reuniones familiares? No a las reuniones familiares. Tampoco. ¿Qué podemos hacer? Es tiempo de mantenernos nosotros distanciados, es tiempo de volver a la modalidad virtual, es tiempo de nosotros buscar esa tercera dosis. Es importante en tanto y cuanto nosotros tengamos la tercera dosis. De hecho, toda persona que tenga esa tercera dosis, nosotros incluso hemos quitado hasta la cuarentena porque ciertamente la capacidad de contagiarse es mínima. Secretario, diciembre 2021, ¿estamos viviendo lo mismo que en diciembre 2020? Mira, la incidencia para diciembre, qué bueno que traes esa pregunta, era 152 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 910 casos por cada 100.000. En diciembre teníamos 591 pacientes hospitalizados, 90 pacientes entubados. Al día de hoy tenemos 120 pacientes hospitalizados y 3 entubados. Hay una diferencia sumamente grande y ha sido la vacuna. La vacuna nos ha protegido. También tenemos el esfuerzo de tratamiento anticuerpo monoclonal. Con ese tratamiento nosotros en Puerto Rico se han salvado más de 3.000 vidas. Qué bien. O sea, se está haciendo el trabajo. El detalle es el siguiente. Ya el Departamento de Salud está en un nivel de que la ciudadanía tiene que poner de la parte. Claro. El uso de la mascarilla. Oye, y tenemos que evitar a toda costa cualquier tipo de actividad que se entienda que si uno no tiene la tercera dosis, que si uno tiene una enfermedad inmunocomprometida, si uno está cuidando a su abuelita, a su tía o quien sea, vamos a mantenernos fuera de eso. Secretario, hoy usted habló de que de secuenciar los casos de Omicron es bien aleatorio, ¿eh? Sí. No sé, primero que nada quiero saber cuán aleatorio es. Y le digo esto porque cada vez que escuchamos un titular de un cuarto caso confirmado, quizás es el cuarto caso confirmado, pero yo pienso que estamos hablando de miles de casos de Omicron. Lo que pasa es que ya una vez tú sabes que ya tú tienes Omicron a nivel comunitario, que es decir... ¿Es irrelevante la confirmación? Es irrelevante porque sabemos que se comporta de esa forma y ya sabemos que esta cuarta paciente no viajó a ningún sitio, por lo tanto, ¿cuál era la primera preocupación? Que llegó Omicron a Puerto Rico. Ahora sabemos por el comportamiento y que se secuencian los casos que sean más agresivos, que tú le des tratamiento, no respondan, aquellos pacientes que estén en los hospitales, que debo decir, y he hablado con todos los hospitales, he hablado con todos los sistemas de los hospitales, he hablado con infectólogos y me dicen, mira, doctor, es menos severo que, ¿verdad? que cuando pero teníamos más contagioso. Delta. Es más contagioso. Mira, secretario, Sidmarí, ahorita en la introducción decía que había escasez de pruebas. Usted dice que no las hay. No las hay. Mas, sin embargo, la prensa reporta Las filas. que ha habido farmacias que están haciendo malabares para poder ¿verdad? Hacer las pruebas rápidas. ¿Cuál es la verdad? Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? El Departamento de Salud, yo tengo ahora mismo allí en el Departamento de Salud, nosotros tenemos 333.000 pruebas. 20.000 pruebas llegan semanal. Eso de pruebas antígeno. Nosotros de pruebas de PCR tenemos 9.000 pruebas de PCR, pero están llegando constantemente. Pero yo puedo ir mañana a hacerme una PCR, una prueba. Sí, puedes ir, lo que pasa es que la fila va a ser inmensa. O sea, y no es que no tengamos la prueba.
es que ya llega el momento en que son las 6 de la tarde y no se puede seguir continuando a hacer yo pruebas. quiero que vea esto, que le vamos a poner en pantalla. Esto fue un tuit que esta mañana puso la compañera de los medios de comunicación, Natalia Meléndez, y es su intentando en 8 ocasiones acudir a diferentes laboratorios, y todos los laboratorios tenían una pancarta que decía que no tenían pruebas, que no estaban haciendo las pruebas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hago? Vamos a explicar esto. ¿Por qué yo me hago prueba? La prueba es diagnóstica y la prueba es discernimiento. Ahora mismo, si yo vengo y los llamo a ustedes y les digo, mira, salí positivo a COVID, no tienen que cerrar esto aquí. No. Porque tiene que haber un contacto de más de 15 minutos, de menos de 6 pies de distancia entre, por ejemplo, Silmarillo, que estemos ahí hablando. Y no estamos distanciados. Pues la única que se tiene que ir es Silmarí, que a lo mejor si tiene la tercera dosis, pues no tiene que hacer nada. Si tiene 2 dosis, ella se tiene que separar por los próximos 7 días. Excepto si al quinto día se hace la prueba, sale negativo, no hay ningún problema, excepto que le dé sintomatología. Pero si yo tengo las 3 dosis, estuve con esta persona que sí dio positivo, ¿yo podría tenerlo aun cuando no estuve 15 minutos con esa persona y lo puedo pasar? Tiene 7 veces más protección que uno que tiene 2 dosis. Doctor, me preocupan las hospitalizaciones, aunque usted ha planteado, ¿verdad? Y obviamente esto es por las vacunas y el refuerzo, que están mucho más bajas que... Pero quiero aclarar algo, van a subir. El detalle es el siguiente, es la severidad y el tiempo que el paciente esté en el hospital. Lo entendí, pero la pregunta va dirigida a conocer cuándo las autoridades médicas, ustedes van a saber, anda, apretó el botón del pánico. Ahora sí que podemos colapsar. Esto tiene mucha, ¿verdad? Y lo hemos pasado, lo hemos aprendido ya en la pandemia. Nosotros hemos manejado 691 casos. Con esto yo no estoy diciendo que yo quiero tener 691 casos. Yo lo que quiero saber es cómo está nuestro sistema de salud en 2 fases. Si tenemos el personal suficiente, si los hospitales están cómodos haciendo el trabajo. Y hasta ahora nosotros tenemos en el día de hoy un 64% de ocupación en los hospitales de todos los casos, ¿verdad? Y es una cuestión de yo comunicarme todos los días con los hospitales y ver qué medidas se pueden hacer. Ahora las medidas que estamos haciendo son las medidas de cuarentena. Exhortación, cuarentena, monoclonal, vacunación. Si esas medidas no son suficientes y empiezan a aumentar las hospitalizaciones, que te tengo que decir que van a aumentar, y lo voy a decir ¿por qué? Porque estamos viendo más pacientes mayores. Por lo tanto, en tanto y cuanto tengamos pacientes mayores que no tengan esa tercera dosis, las hospitalizaciones me van a aumentar. Pero Ahora ¿quién bien, está hospitalizando? ¿Quién está hospitalizando hoy? Déjame terminar este statement. ¿Qué se ha visto en Alemania, en los países, ¿verdad? En Alemania y Escocia, que es un 60% menos severo? ¿Ves? Y ahí nosotros estamos. ¿Qué me va a preguntar? ¿A quién estás hospitalizando hoy? Mira, nosotros comenzamos a tener pacientes de 20 a 29 años, que era la positividad más elevada. Ya hoy tenemos un renglón de 40 años de 40 a 48 años en adelante. En la medida en que esto vaya subiendo de edad la positividad, ahí viene la hospitalización. Ahí entonces que vamos a tener más pacientes hospitalizados, pero, ¿verdad? Y es la esperanza, y es lo que yo ¿verdad? He comentado con los médicos, es que las personas que están vacunadas, recuerda que todavía en Puerto Rico hay gente que no cree en vacunas. Esas personas tienen un problema serio si se contagian con esta variante. Las personas que al menos tengan 2 dosis, se ha visto que es menos severo, de acuerdo a, ¿verdad? a cómo esté inmunológicamente. Y la tercera dosis protege. Pero ¿cuál es la característica del hospitalizado de hoy? La característica del hospitalizado, lo que he visto, lo que he hablado es que tiene menos severidad. Bueno, tenemos que ir a hacer una pausa en estos momentos. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más en detalle sobre lo que usted dijo sobre no a los conciertos. Y le dejo sobre la mesa que, por ejemplo, Festival de las Máscaras de Atillo, ¿eso debe cancelarse desde ya? Bueno, mira, el Departamento de Salud, yo nunca digo cancelar, ¿verdad? Nosotros siempre orientamos. Y la ciudadanía tiene que trabajar, ¿verdad? Si de aquí a allá la cosa se pone más dura, pues entonces el gobernador tendría que tomar unas medidas más adecuadas. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa y vamos de inmediato con Carlos Mercader. Adelante, Carlos. De regreso a Jugando Pelota Dura, se une a nuestro panel el señor José Luis Rodríguez, quien es administrador del Hospital San Jorge. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Silmarí. Buenas noches, panel. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, doctor Bellado. Saludos, saludos. Bueno, continuamos con la pregunta que dejé en el tintero. Le mencioné que usted había dicho y fue contundente al señalar no más a los conciertos, pero ¿eso quiere decir que eso es un señalamiento o eso es una realidad, que se van a eliminar conciertos? ¿Va a pedir que se eliminen? En este momento nosotros, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. El Departamento de Salud
simplemente lo que nosotros hacemos es orientar, poner en perspectiva las herramientas. La gente tiene que tomar la salud en sus manos. O sea, y esto es una cuestión de yo me pongo mascarilla, si yo ahora mismo voy y me aglomero, pues la probabilidad de que yo me contagie si no tengo la tercera dosis es bien grande. Nosotros seguimos vacunando. Ahora mismo la norma, la recomendación general del Departamento de Salud, si usted no tiene que ir allí, no vaya. Pero eso es una recomendación, cada cual que haga su decisión y usted en eso no va a intervenir. Al momento ni va a hacer todavía, recuerda que tendría que ser la orden ejecutiva, ¿verdad?, del señor gobernador. Pero usted le hace recomendaciones porque eso fue lo que pasó con la efectividad de fin de año. Recomendaciones en este momento es mantener la prudencia, mantener la distancia, mantener la mascarilla. Si vemos que el sistema de salud aumenta, los casos aumentan, la gente no hace caso, pues se tomarán alguna otra medida, porque eso siempre el gobernador lo ha dicho. Él tomará cualquier medida que sea necesaria para poder Secretario, pero ¿qué pasó aquí? Porque hace 2 semanas, 2% de positividad, estábamos todos bajo control y de momento esto explota, ¿verdad? De una forma, o sea, aumenta de una forma exponencial. Y aquí se estaban celebrando eventos, aquí habían conciertos en el Choliseo, y no había habido un brote de esta forma. ¿Qué pasó? Omicron tiene 54 mutaciones. Tiene 54 mutaciones y la mayoría de sus mutaciones están en el spike, donde esa cosa se pega en la célula y hace que entre para replicarse. Lo que hace la vacuna es precisamente bloquear esas antenitas. Eso tu cuerpo lo crea. mRNA lo que hace es que tu célula empieza a crear esos anticuerpos que bloquean esas antenitas. ¿Qué pasa? En la medida que tú no tengas esos anticuerpos, Omicron es mucho más rápido y tiene mayor entrada a la célula. Por consiguiente, si yo ya pasó mucho tiempo de la vacuna, la probabilidad de yo contagiarme es mayor, pero ¿qué pasa? Mis anticuerpos van a protegerme también, ¿verdad? Y por eso no tengo severidad. Si yo aumento la vacunación, la tercera dosis, voy a tener más protección todavía. Sí, doctor, es abonando, antes de ir con el administrador de San Jorge, con José Luis, es solamente abonando un segundo. La prudencia tiene que prevalecer porque lo que dice Carlos Mercader, se celebraban conciertos, pero no se metían 70,000 personas en 2 días. O sea que ahí sí me parece a mí que el gobierno tiene que tener algún tipo de garra. Se podían hacer las actividades. Si ese concierto hubiese ocurrido antes, ahí nosotros garantizamos que 100% vacunados, pero siempre hay gente que se va a pasar. A mí me parece que fue un error de juicio, pero yo le quisiera preguntar a José Luis Rodríguez, ¿cómo está el hospital en este momento, San Jorge, a la luz de esta situación de emergencia? Nosotros estamos experimentando lo que el doctor está hablando ahora mismo, son pocos casos, son casos que no son severos. Tenemos 4 de los 39 que hay ahora mismo pediátricos en Puerto Rico, hay 4 en San Jorge, pero ninguno ha ido a intensivo. Gracias. O sea que, como comentaba el doctor Mellado, realmente es más contagioso, sin embargo, es menos severo. ¿Qué le preocupa a usted en estos momentos con esta variante del Omicron y los casos la cantidad de casos que se están viendo, a pesar de que ustedes no tienen la cantidad de niños hospitalizados? De lo único que me puedo preocupar es de que nuestra comunidad, nuestro pueblo se cuide, se vacune. Porque a nivel de hospitales no me preocupa en lo absoluto. O sea, ahorita el doctor habló, tuvimos más de 600 hospitalizaciones, apenas son 120. O sea, los hospitales estamos sumamente preparados después de 2 años. La experiencia que tenemos, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos bien preparados. Más me ocupa, ¿verdad?, es que nuestro pueblo se cuide, se vacune. Pero doctor, no se dice que el personal médico está cansado, que el personal... O sea, ¿cómo está, en el caso suyo, sustitución hospitalaria, cómo están los médicos, los enfermeros? Porque en las redes sociales uno lee casos de enfermeros que dicen que ya no pueden más, doctores que renuncian, que se van. ¿Cómo está eso en San Jorge? Carlos, están cansados. Si te digo lo contrario, te miento. Muy bien. La realidad es que hace falta más personal, más gente que nos ayude, sobre todo en las salas de emergencia, porque no tanto quizás en las hospitalizaciones, no está siendo tan severo, pero como tampoco hay tanto médico viendo ambulatoriamente, pues entonces acuden a una sala de emergencia. Están sobrellenando las salas de emergencia, eso hace que se tarde un poco más, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Disculpen si yo insisto en este término, pero el gobernador, desde Wanda Vázquez, estamos hablando de las hospitalizaciones como un asunto fundamental para la toma de decisiones. Y yo necesito saber, la severidad es distinta a la de diciembre pasado, pero ¿cuáles son los síntomas del hospitalizado de hoy? ¿Por qué tú llegas al hospital y yo decido hospitalizarte? Pacientes que tienen complicaciones, pacientes que van a presentar mucha tos, que quizás van a tener asma, que quizás van a tener broncoespasmo,
pacientes que pudieran tener las 2 dosis, pacientes no vacunados. Ahora, yo quiero decir algo. ¿Cuándo se acaba la pandemia? Nunca. Nunca. Nosotros podemos dejar de hablar del tema cuando no existan muertes ni pacientes hospitalizados. Y eso es lo que vamos a tener que aprender a escuchar. Sí. Va a llegar un momento en que se va a hablar de positividad y no hay ningún hospitalizado, no hay ningún muerto, porque vamos a tener un medicamento que ya aprobó FDA, que lo vamos a poder utilizar. Viene otro anticuerpo monoclonal. Eso le quería preguntar. ¿Cuándo eso es la FDA autorizó una segunda pastilla? Esta semana vamos a trabajar. Sí, va a haber una que va a ser que se usan en pacientes que están inmunocomprometidos. Va a haber una que se va a utilizar en pacientes que están positivos para evitar hospitalizaciones. ¿Cuál va a ser esa, la de Pfizer o la de Merck? La de Pfizer. La de Pfizer. Y viene otro tratamiento anticuerpo monoclonal que llega esta semana a Puerto Rico, que va a ser para pacientes inyectados en el brazo, te lo puedes poner, para pacientes que tienen cáncer o algún tipo de condición de inmunocompromiso. O sea, alternativas de tratamiento hay. Esos medicamentos que fueron los que autorizaron esta semana, ¿cuándo los vamos a tener aquí en Puerto Rico y cómo se van? O sea, ¿tienes que ir a una oficina del médico o tienes que ir al hospital? Se espera, ¿verdad? Nunca nos dice la fecha exacta, se espera que para la semana que viene comiencen a llegar. ¿Cuántos? No sé. Como lo vamos a hacer es, se van a tener en farmacias, ¿verdad? Distribuido a través de toda la isla y se va a hacer con receta médica. No va a tener costo para el paciente alguno. ¿Pero por qué se hace con receta médica? Porque queremos utilizar bien el medicamento, porque el medicamento es para evitar que el paciente vaya a un hospital. O sea, se usa en una fase específica ¿verdad? De la sintomatología de la condición. Bueno, pues esperemos que ya próximamente tengamos un control sobre toda esta situación y podamos estar un poco más tranquilos. Yo estoy tranquilo, estoy en comunicación con los hospitales, hasta tanto y cuanto, ¿verdad? Uno vea que esto se ponga severo, pues entonces esto va a cambiar todos los días. La pandemia cambia todos los días. ¿Usted está cansado? Los médicos están cansados, dijo el doctor. ¿Usted está cansado? Bueno, sí, uno se cansa porque ciertamente, ¿verdad? Es duro, es arduo el trabajo, pero nada, oye, yo me metí en medio de una pandemia, pues hay que acabar con esto. Bueno, gracias, doctor, por estar con nosotros, doctor Carlos Mellado, gracias al señor José Luis Rodríguez por estar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Antes de la pausa, les recuerdo que ya hay información, que ya hay 2 de los que querían aspirar a la candidatura a la alcaldía de Guaynabo, que aparentemente están fuera de la papeleta. De eso hablamos cuando regresemos, pero antes vamos con Cristal Aracuente.